ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, aseguró que el gobierno no tomará medidas tendientes a amortiguar los efectos de la caída de los precios internacionales en el sector productivo. Indicó que los costos de producción han sido bien amortiguados por la evolución del precio del dólar y que es habitual que en el sector agropecuario haya altibajos de precios y el productor, dijo, debe estar preparado para eso. En ese escenario no consideró necesario que se adopten medidas similares a las de la ley de inversiones, donde el gobierno no recibió importantes montos por renuncias fiscales. Al ser consultado por nuestro programa, Tabaré Aguerre insistió en hacer el repaso de los éxitos de su gestión y negó que lo que se ha evolucionado en el agro sea consecuencia de una corriente de buenos valores de los commodities, considerado por algunos sectores. El sector agropecuario uruguayo ha tenido un crecimiento sostenido en 9 años. Teníamos 500.000 hectáreas de agricultura y tenemos 1.700.000 hectáreas. Producimos la misma cantidad de carne en 2 millones de hectáreas menos. Tenemos 2 plantas de celulosa funcionando. Hemos incrementado la producción de leche un 57% sin aumentar la superficie. Hemos aumentado la producción en distintos rubros. Eso es producto de varias cosas. Limitar ese desarrollo exclusivamente al factor precios, en la medida que somos tomadores de precios y en la medida que somos exportadores en un 70, 80 o 90% dependiendo de los rubros, sería minimizar el esfuerzo que cientos o yo diría miles de productores y empresarios de este país han realizado en materia de inversión, en materia de innovación, en materia de mejora de sus procesos productivos. El Uruguay es un país que ha cuadruplicado el valor de sus exportaciones, obviamente que ahí hay un tema de precio, pero ha duplicado el volumen. En el volumen físico que se movía en el año 2004 por las carreteras uruguayas era de 4 millones de toneladas. Hoy estamos llegando a los 20 millones de toneladas. No podemos desconocer que el efecto precios y demanda y los impactos que la demanda internacional hubo fueron factores importantes en este proceso. Pero en la historia del Uruguay y de todos los países que somos productores de alimentos, los precios son fluctuantes. Es decir, de la misma manera de que podríamos pensar que algunos precios no eran sostenibles a los niveles del año pasado, también estamos convencidos que los precios que existen hoy, por hablar de granos o de soja o de leche en polvo, tampoco son sostenibles en el largo plazo por la sencilla razón que con esos valores hay cantidades importantes de producción que hoy existen en el mundo que van a desaparecer. Los que somos productores agropecuarios sabemos que no tenemos una línea recta en los precios, tenemos oscilaciones. Lo que es importante percibir es que hemos tenido en el sector agropecuario un nivel de crecimiento y un nivel sobre todo de inversión importante. Hemos tenido una incorporación de innovaciones muy fuerte. Y que estas cosas no han dependido solamente de los precios. Es decir, hemos aumentado la capacidad instalada de secado, de almacenamiento y de logística de granos, básicamente amparada en una ley de promoción de inversiones con renuncias impositivas muy fuertes. Hemos duplicado nuestra flota de transporte, entre otras cosas, en virtud de esa mayor actividad, pero también muchas veces haciendo uso de la ley de promoción de inversiones. Hemos aumentado nuestra capacidad de industria cárnica y de industria láctea, hemos aumentado nuestra capacidad de riego, solamente por darle un tema que a mí me motiva bastante, y aún antes de haber modificado y promocionado en forma diferencial en el marco de la ley de promoción de inversiones a los proyectos de riego, en los últimos 4 años hemos promocionado inversiones de riego por más de 140 millones de dólares. Si uno recorre el país, y ustedes lo recorren, se dan cuenta claramente que es un país diferente. Y obviamente que es diferente tener la soja a 500 dólares que tenerlo a 360. Pero no nos olvidemos de que los precios son cíclicos y también, y ahora hablo no como ministro, sino como empresario, tenemos que tener presente que después de 8, 9 o 10 años de crecimiento ininterrumpido y de márgenes positivos, es bueno que hayamos generado la capacidad para resistir algún periodo
de precios bajos que ojalá no ocurriera. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de mejorar seguir mejorando aún más nuestra inserción internacional. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál sería la situación de hoy si Uruguay no tuviera la diversidad de mercados que tiene para la leche? ¿Cuál sería la situación de hoy si Uruguay no tuviera la diversidad de mercados que tiene para la carne? ¿O nos olvidamos que en el año 2003 teníamos el 60 o el 70%, el 80% de nuestro comercio de lácteos con Brasil? ¿O nos olvidamos de que en el año 2004 teníamos una concentración de nuestros mercados cárnicos mucho más restringida que la que tenemos hoy? ¿O nos olvidamos que hasta hace 2 años no teníamos el ingreso, por ejemplo, para el caso de los cítricos, que ha sido determinante el ingreso en los Estados Unidos? Este es un trabajo constante de construcción público-privada en los 5 ejes estratégicos a los que siempre hago referencia: promoción de la competitividad por el lado tecnológico y la inserción internacional, el cuidado de nuestros recursos naturales, mejorar nuestra capacidad de adaptación a la variabilidad climática, porque usted puso el componente de precios, pero podríamos poner el componente de clima. Llevamos 4 o 5 años con periodos muy buenos desde el punto de vista hidrológico para nuestra producción forrajera. Si no se publicó hoy, se estará publicando mañana la declaración de DICOSE. La declaración de DICOSE arroja un crecimiento de más o menos el 4% del stock ganadero. 4.300.000 y tantas vacas de cría que nunca tuvimos en la historia, 2.800.000 largos, casi 2.900.000 terneros. Es claro que ha habido una apuesta a la inversión. Y si hay más vacas y si hay más terneros, porque hay un montón de empresarios que han decidido creer en que eso era rentable. Cuando las cosas no son rentables no hay inversión y mucho menos riesgo. No me agrega demasiado su respuesta porque ya la hemos conocido en virtud de sus constantes referencias a su rendición de cuentas. Vuelvo a mi pregunta del comienzo. ¿No es necesario hoy adoptar alguna medida para que el productor agropecuario no se sienta superado por los costos, por sus propias inversiones? Por ejemplo, disminuyendo algún impuesto, alguna carga tributaria, como se hizo con la ley de inversiones, por ejemplo. La ley de inversiones tiene renuncias fiscales orientadas a temas específicos, pero hoy no tenemos una situación que esté ameritando la pregunta que usted me hace. Basta ver los resultados de FUCREA que se presentaron el viernes pasado o los resultados de las carpetas del plan agropecuario. Sí, hechas en el otro ejercicio y con otros precios, ¿no? Probablemente con estos precios, a eso iba, probablemente con esos precios los números van a ser más ajustados, pero no siempre los resultados de las empresas tienen que ser permanentemente positivos. Y el escenario precios y la dependencia, cuando somos un exportador, la dependencia de los precios internacionales es un elemento que en algunas ocasiones dura más de un año, una situación de precios bajos. Por otra parte, hemos tenido un aumento significativo del tipo de cambio que debería estar incidiendo en nuestros costos en pesos. Si permanentemente durante 2 o 3 años tenemos al tipo de cambio como un elemento de reivindicación o de reclamo, cuando el tipo de cambio pasa de 19 a 24, algún efecto positivo en los números de las empresas debería tener. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos.